Buenas tardes, queridos amigos, nuevamente con ustedes en nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy lo hacemos desde el edificio de la antigua ermita de Santa Ana, que es un edificio emblemático para Lora del Río del siglo XVII y que está aquí en el centro del pueblo, en la plaza de Santa Ana. Es un edificio muy vinculado a la tradición de Setefilla, sobre todo a la ida y vuelta de la Virgen a su ermita. En este edificio está ubicada la biblioteca pública y el archivo histórico de Lora del Río. Y nos encontramos en ella para hablar de este tema y hacerlo con la responsable de dicha biblioteca y de dicho archivo, que es doña Teresa Castellano Cuesta. Ella es natural de La Carlota y reside en Lora del Río desde 1994. No, desde antes, desde los años 80. Desde los años 80, o sea que ya casi 30 años, ¿no? Mis hijos nacieron aquí también, sí. Bueno, ya Teresa, más de 30 años, creo yo. Qué bien, eres ya casi uno de los nuestros, casi loreña. Llevo más tiempo aquí que en mi pueblo, eso sí. Eso indudablemente. Sí. Qué bien. Esta señora realizó la licenciatura de Geografía e Historia y posteriormente la licenciatura de Documentación y un máster en Información y Documentación. Trabajó como técnico superior de conservadores de museos en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, realizando tareas de organización en la biblioteca de dicho museo y en la biblioteca del Departamento de Arte de la Universidad de Córdoba. Desde el 94, que aquí es donde yo me confundía, está de responsable en la Biblioteca Pública y Archivo Municipal de Lora del Río. Ha publicado diversos artículos sobre biblioteconomía y documentación y sobre historia y patrimonio, y monografías tales como La Iglesia de San Francisco y Eulogio de la Exarquía de Córdoba, Mascaradas en honor de la Virgen de Setefilla, Bibliografía General de Lora del Río y otras fuentes de información, además de la bibliografía de José Antonio Cosano Sollo, Entre oro y plata, obra en colaboración. Sus dos últimos libros han sido El ilustre loreño don Fernando de Quintanilla y Andrade y Lora del Río, ciudad literaria, ruta patrimonial y literaria de la localidad. Bueno, casi nada. Ya han visto ustedes que necesita un folio entero para presentarla. Muchas gracias, Teresa. La verdad es que estamos encantadísimos de estar contigo. Gracias a ti. Y porque tenemos interés en que se conozca más la biblioteca y se conozca también algo más del archivo municipal. Son cosas que pertenecen a nuestra cultura y a nuestro bagaje histórico y muchas veces pues, pasamos un poco por encima y no profundizamos. Y ojalá que el programa que estamos haciendo pues sirva para eso, para que profundicemos un poquito más. Nos gustaría empezar por el tema de la biblioteca. ¿La biblioteca es de titularidad municipal o depende de la Junta o cómo va eso? Sí, la biblioteca es titularidad municipal. Es verdad lo que decías en un principio que, por supuesto, la biblioteca yo creo que sí, que se conoce muchísimo más. El archivo sí es verdad, es un servicio mucho más, restringido, digamos, ¿no? Más selectivo, no se conoce tanto, el público en general quizá tenga bastante desconocimiento acerca del archivo. Y bueno, te he dicho servicio y es verdad que tanto la biblioteca como el archivo histórico son servicios municipales, sí, pero son instituciones en sí mismas. Sí. No es como cualquier otro servicio municipal, como servicio de aguas o servicio... Que no depende. No, sí, depende del ayuntamiento, pero que además de ser servicios municipales, son instituciones. Tiene su propia identidad. Tiene identidad como institución. Sí. Y como te decía, es verdad, la biblioteca sí es mucho más conocida. Y el archivo, como es algo más selectivo, son muchas menos las personas que acuden, puesto que tienen que cumplir pues, una serie de requisitos muy concretos, entre ellos pues, dedicarse a la investigación, y no todo el mundo se dedica a la investigación. Claro. Entonces, pues claro, es un servicio que para el público general queda como un poquito más opaco, más en segundo plano, más ¿verdad? En segundo plano, no se conoce tanto. Luego hablaremos un poco también de él, porque tenemos un archivo también maravilloso. Muy rico, ¿verdad?
Y bueno, el mundo de las bibliotecas es que es diferente, son dos realidades distintas. Son dos realidades distintas. Yo, vamos, voy a hablar de servicios porque realmente son servicios municipales, aunque ya hemos dicho que en sí son instituciones también, pero son servicios municipales. Y las bibliotecas es que no tienen nada que ver con el archivo, son mundos completamente diferentes, incluso bueno, en muchísimos pueblos de cierta envergadura, incluso son, digamos, trabajos distintos, es decir, que hay un bibliotecario por un lado y un archivero por otro, ¿no? Pero bueno, en pueblos más pequeñitos o en pueblos como este, que bueno, hace unos años eran más pequeñitos, pero ya pues, Lora tiene una prestancia que quizá pues, en un futuro no muy lejano pues, necesite que esas dos instituciones se separen y que cada una tenga su propio director, su propio responsable, porque es que lo necesitan en sí, es que el trabajo que llevan es que necesitan una persona para cada uno de ellos. Sí, sí. Pero bueno, mientras tanto pues estamos así, son dos entidades que aunque sean distintas, pero nosotros las tenemos hermanadas. O compartimos todo, compartimos personal, edificios, recursos, todo. Pero sí es verdad que la biblioteca ya per se es que es un servicio mucho más de cara al ciudadano, un servicio que siempre ha sido mucho más abierto, mucho más moderno. Simplemente no tenemos nada más que ver pues cómo se ha ido adaptando, bueno, estoy hablando en general de todas las bibliotecas, no solamente de estas, todas las bibliotecas. Continuamente tenemos que ir adaptándonos a las nuevas circunstancias, a la sociedad, a los nuevos derroteros, a las nuevas tecnologías, y ese es el devenir de las bibliotecas. Y luego es un servicio que lo hace que esté muy ligado al ciudadano. ¿Esta biblioteca de cuándo data? ¿Cuándo se fundó? Pues mira, esta biblioteca comienza a gestarse en el año 1976, entonces todavía no estábamos ni en época democrática. En época, o sea, la Junta pues todavía no era la Junta, no tenía sus propias, o sea, las transferencias de cultura no se habían hecho. Y entonces pues todo esto, las bibliotecas dependían del Ministerio, el Ministerio de Cultura. Bueno, pues en el año 76 el Ministerio desde Madrid pues propone al Ayuntamiento de Lora la apertura de la biblioteca, pero para ello exige que hubiera un edificio en condiciones, que ese edificio incluso se le tiene que dar en propiedad al Ministerio. O sea que en un principio la Ermita de Santa Ana pasa a ser propiedad del Ministerio de Cultura para que el Ministerio se encargue de toda lo que era la reestructuración, ponen el arquitecto, se hace el proyecto, luego por supuesto lo dotan de mobiliario, toda la infraestructura, lo dotan de libros, aunque el personal sí siempre dependió del Ayuntamiento. Y cuando abre sus puertas al público pues fue en el 78, 1978, o sea que ya estamos hablando de unos pocos de años. Y luego ya con el tiempo y a través de la ley de base del régimen local pues sí que se establece que todos los municipios de más de 5.000 habitantes deben de tener como servicio básico y obligatorio las bibliotecas. ¿Y esa normativa es la que rige? Esa normativa es la que está vigente y a día de hoy todos los municipios con más de 5.000 habitantes tienen obligación de tener ese servicio básico para la población, el servicio de biblioteca. Que conste que, por ejemplo, en Sevilla hay muchos pueblos con bastantes menos de 5.000 habitantes y también tienen su biblioteca abierta, que no quiere decir que una cosa no quita la otra. A partir de los 5.000 tienes obligación de tenerla abierta, pero hay muchísimos pueblos con 2.000 habitantes, con 3.000 habitantes, con 3.000 y pico, y tienen su biblioteca porque abierta. Forman todas partes de la red andaluza de bibliotecas. Tenemos, desde hace ya unos 15 años o cosas así, formamos parte de, bueno, se constituyó lo que era la red de bibliotecas andaluzas. Por eso te digo que las bibliotecas siempre han ido muchos pasos por delante de los archivos, en cuanto a desarrollo, en cuanto a modernidad. Ha sido más dinámico la evolución. Sí, es un servicio muchísimo más dinámico. De hecho, la informatización de la biblioteca, bueno, hace ya muchísimos años que estamos informatizados. Te estoy hablando de hace ya, pues algo así como unos 15 años que empezó la informatización de la biblioteca. Y entonces es cuando se forma la red de bibliotecas de Andalucía y, bueno, pues prácticamente todas las bibliotecas andaluzas formamos parte de esa red. Tenemos un programa, APSISNet, que lo gestiona la Junta,
O sea, el servidor lo tiene la Junta de Andalucía y todas las catalogaciones de libros, todo se va volcando dentro de esa red, de manera que en cualquier momento pues sabemos qué libros tiene Lora y qué libros hay en Dos Hermanas o qué libros hay en Fuengirola, e incluso tenemos un sistema de préstamo interbibliotecario para cuando nos piden algún libro en el que el usuario tiene muchísimo interés y no lo tenemos, porque claro, todas las bibliotecas, por mucho que queramos, no podemos tener todo lo que está publicado, porque es tanto, que por muchos recursos que tuviéramos no da para ello, ¿no? Y entonces pues utilizamos este servicio de préstamo interbibliotecario para conseguirlo entre unas bibliotecas. Nosotros mandamos a pedir el libro, nos lo mandan, cuando el usuario ya termina se devuelve. Y además es un sistema de momento, es gratuito, nosotros pagamos, ellos pagan, si lo pedimos nosotros, ellos pagan el porte para Lora y luego nosotros pagamos la devolución, ¿eh? El ayuntamiento paga la devolución, ¿no? Y para el usuario pues un servicio gratuito. Y como te digo, bueno, informatizado desde hace muchísimo tiempo. Sí. Y luego no solamente ya en cuanto al tema técnico de informatización que te estoy diciendo, que agiliza muchísimo todos los trabajos y las cuestiones, sino que como es un servicio tan de cara al ciudadano, pues no solamente es eso lo que se gestiona y lo que se hace, tenemos muchísimas actividades, porque como sabemos la biblioteca no solamente es un lugar para buscar información, no solamente es un lugar de trabajo, de estudio, sino que es un lugar, digamos, de encuentro con el ciudadano. Ahora porque, bueno, llevamos todo este tiempo de época de pandemia, que ahí ya es otra cuestión, ahí hay que hablar ya de otra cosa, pero tal y como ha sido hasta que surge la pandemia, pues es un lugar de encuentro. Y que en ese tiempo antes de la pandemia, ¿cómo ha sido la trayectoria? ¿Qué actividades habéis tenido? Hemos tenido muchísimas, porque además de las nuestras propias, de las que hacemos en la biblioteca, pues tenemos también conciertos con el Centro Andaluz de las Letras. Entonces nos mandan también actividades para encuentros con autores para adultos, cuentacuentos para niños, pero ya nosotros de por sí pues tenemos y hemos tenido un plantel de actividades muy grande, desde formación de usuarios para los niños de bachillerato y de centros de enseñanza ya a partir de 12 años, que ya tienen otro nivel intelectual un poquito más avanzado, ¿no? Las visitas escolares eran casi continuas, teníamos la biblioteca, sobre todo llegando ya el buen tiempo, mes de marzo, abril, mayo, era todas las semanas grupos escolares visitando la biblioteca, le hacíamos, bueno, aparte de enseñarle y de que vieran el mundo de la biblioteca, se le hacía una especie de pequeño cuentacuentos para que ellos vieran qué tipo de actividades hacíamos con los niños. Bueno, pues desde rutas literarias, que hemos hecho muchísimas, el taller de adultos. Eso te iba a preguntar, ¿el club de lectura de adultos? Sí. ¿Eso en qué ha consistido? Pues lleva muchos años funcionando, bueno, de hecho lo tenemos, aunque está un poquito ahí en stand-by por el tema de las reuniones, ¿no? Bueno, pues el club de lectura de adultos surge primero a raíz de un convenio con el Centro Andaluz de las Letras. Entonces nosotros pues formamos el grupo de personas que estaban interesadas en formar parte de ese club, se elegía un libro. En aquel momento, cuando estábamos en relación con el Centro Andaluz de las Letras, el centro tenía lotes de libros, nosotros pedíamos uno, nos lo mandaba, cada persona se llevaba su libro y luego lo íbamos leyendo y luego hacíamos reuniones periódicas pues para poner en común, comentar el libro. Había personas, bueno, pues que traían artículos, que encontraban información y la verdad que era muy enriquecedor y estaba muy bien. Y luego procurábamos que de cada lectura que se hiciera, de cada autor que eligiéramos, ¿no?, pues al año hacer una ruta literaria. Y entonces pues cogíamos y organizábamos un viaje en torno a ese autor. Y hemos hecho cosas muy bonitas porque hemos hecho ruta literaria, mira, hemos hecho de Góngora en Córdoba, hemos hecho de Juan Ramón Jiménez en Moguer, de Antonio Machado nos fuimos a Úbeda y a Baeza, Juan Varela estuvimos en Moriles, en Cabra, toda la parte donde desarrolla sus obras. Hemos estado con Rafael Alberti en el puerto de Santa María. Bueno, muchísimas, porque hemos estado muchísimos años. Y la última que se nos quedó ya un poco ahí digamos en puerta, estuvimos leyendo El Quijote y queríamos haber hecho una ruta
por todos los pueblos que hacía el Quijote en su recorrido, ¿no? Ese era de un fin de semana el viaje, teníamos que quedarnos a dormir porque claro, era un recorrido ya más lejano y un sitio donde había que pasar por muchos pueblos. Y ahí se nos quedó un poco ahí en puerta y ya ahí cortamos un poco. Este tiempo de la pandemia ha paralizado muchas cosas. El tiempo de la pandemia, la verdad que sí, ha paralizado muchas cosas, hasta el punto de que muchas veces cuando conversamos entre colegas, entre compañeros, decimos, hemos retrocedido en bibliotecas 30 años. Es lastimoso, pero es así. Sí, porque la presencialidad es muy importante, ¿verdad? Es que la biblioteca, claro. La biblioteca y el usuario es lo básico. Claro. Es lo básico. Entonces, bueno, aquellos meses que estuvimos, los 2 meses que hubo un confinamiento total, pues lo que se hizo fue el teletrabajo y entonces, como siempre y como te decía, las bibliotecas tenemos que ir al ritmo de lo que la sociedad nos va marcando, pues todo fue volcarnos en las redes sociales. Y entonces el trabajo diario era a través de las redes. La verdad que fue una experiencia bonita porque hicimos muchas cosas, colaboró muchísima gente, muchos usuarios. Sí. Estábamos en contacto con los usuarios, pero a través de las redes. Y bueno, todos los días pues había un montón de actividades. Hemos conservado algunas de forma testimonial, una vez a la semana, porque claro, ya al estar aquí trabajando de forma presencial ya no puedes estar toda una mañana metida en redes sociales. Claro. Entonces, bueno, teníamos desde el Facebook, abrimos una cuenta en Twitter, abrimos una cuenta en YouTube para ir colgando vídeos y bueno, hicimos muchísimas cosas. Teníamos desde la biblioteca en casa, cada día se buscaba un autor con un libro y ese libro, bueno, con el enlace completo al libro, por supuesto buscando libros que estuvieran ya, no tuvieran sus derechos de autor para que no haya fueran problemas, asequibles, claro. Muchos clásicos. Sí. Y cada día pues poníamos el enlace ahí para que la persona que estuviera interesada se bajaba su libro completo y decíamos, pueden ir formando una pequeña biblioteca digital. Entonces teníamos la sección de adultos, la sección juvenil y la sección infantil. Total, que ha sido, en medio de todas las dificultades, ha sido también ilusionante. Sí, fue una experiencia... Hacer un trabajo distinto, ¿no? A través de YouTube, pues con usuarios se hicieron muchos vídeos comentando libros. Entonces cada persona, a lo mejor su libro favorito, pues lo presentaba, hacía un comentario, montábamos el vídeo se emitía... Y bueno, muchísimas cosas. ¿Tú crees que esa forma de actuar a través de las redes sociales, a pesar de que, quiero decir, que el tiempo de la pandemia se va a terminar, va a seguir? ¿Tú crees que seguirá? De hecho, nosotros el Facebook lo tenemos siempre moviéndose mucho. Actualizándolo. Y todas las noticias en nuestro tablón de anuncios. Tenemos página web, porque esa página fue gratuita, a través del Ministerio se hizo hace ya bastantes años, pero la página web como que no la consulta nadie. Es el Facebook, digamos, el día a día, donde la gente se mete a ver qué hay de nuevo, si hay algún cartel de alguna conferencia, de algún evento, y ahí es donde nos movemos. Hacerse socio de la biblioteca ya no será una condición indispensable para poder interactuar, porque a través de las... Claro, no a través de las redes, por supuesto que no, incluso en la propia biblioteca, cualquier persona que venga a hacer una consulta puntual o incluso pues quiera venir a leer un libro, no hay ningún problema. Sí. El tema de hacerse socio es porque te da la opción de poder llevarte materiales prestados a casa. Claro. Entonces puedes llevarte desde libros, tenemos también material audiovisual. Y, ¿Eso bueno, tiene alguna tarifa o es gratuito? No, eso es gratuito, simplemente es rellenar el impreso que nosotros damos y se le hace su carnet de socio y ya está. Y luego además también, claro, una forma de control estadístico, digamos, pues para saber el número de préstamos que se hacen al mes. Sí, la gente que hay interactuando con vosotros, y demás. Claro. Y bueno, ahora en cuanto pase el COVID, me imagino que tendréis que empezar una nueva etapa. ¿Y tenéis ya algún proyecto para el curso que viene o cómo lo pensáis llevar? Bueno, de momento estamos a la expectativa para que esto a ver si acaba de pasar ya de una vez. De todas formas, hemos seguido haciendo porque nosotros, bueno, el aforo, por ejemplo, claro, tenemos que ir cumpliendo toda la normativa que nos van marcando. Sí. El aforo se redujo bastante, pero a pesar de todo, las salas están llenas de personas estudiando, consultando y demás. Luego, en cuanto a préstamos y devoluciones, también muchísimo, pero claro, con el agravante de que antes el usuario podía subir a la sala
los libros estaban a libre acceso, que es una de las características de la biblioteca propias, moderna. Claro. Los libros a libre acceso para que el usuario pues, pueda deambular por las estanterías, mirar, buscar, ver lo que le interesa. Hay personas además que les gusta mucho, les gusta, aunque tengan más o menos claro lo que se quieren llevar, pero les gusta ver lo que hay, y les gusta investigar, y ay, pues mira pues este no lo conocía, pues. Y ahora no pueden hacer eso. Ahora, digamos, como que el paso está precintado y solamente mi compañero Paulino y yo somos los que podemos acceder a los libros, digamos, a tocarlos. Sí. Porque claro, tú imagínate que ahora mismo todo el mundo pudiera entrar, subieran, toquetearan libros. Se puede con lo expandir cual, el contagio, pues, sí. puede ser un foco de contagio, ¿no? Y más, sobre todo en este tiempo anterior que todavía hemos estado mucho peor que ahora, ¿no? Y bueno, de momento lo estamos manteniendo así. Tampoco hay mucho problema, el problema es más para los bibliotecarios, que tenemos que estar subiendo, bajando a por ¿Cuántos libros. sois en el equipo? Pues de momento estamos dos, estamos Paulino y yo. Ya hace un tiempo estuvo con nosotros también José Antonio Cosano, Sí. que él estaba de personal de apoyo, pero se jubiló hace unos años y claro, ya lo que es plantilla estamos dos. Yo estoy por la mañana, que llevo biblioteca y archivo, y Paulino está por la tarde. Poca gente para tanto lío, ¿no? Sí, porque te pones enfermo y ya hay un problema. Porque o tenemos que cerrar, y como no se puede cerrar, pues hay que recurrir rápidamente a alguna empresa, algún contrato rápido, porque cuando cogemos vacaciones, asuntos propios, pues son situaciones que generan un problema. De alguna manera estáis muy dependientes de esto, muy dedicados a esto. Es que o estás o... Sí, sois poca gente, sí, para lo que esto... Y entonces, pues sí, la verdad es que, claro, cuando teníamos a José Antonio, que estaba de apoyo, digamos que era un comodín muy bueno, porque aunque él estaba de apoyo, era personal subalterno, pero bueno, él puso muchísimo interés y aprendió mucho de nosotros, y en un momento de urgencia era capaz de quedarse en un mostrador, de atender al público, sabía cómo estaban los libros, dónde estaban, en un momento dado podía hacerle su préstamo y su devolución, aunque no era su cometido, pero tuvo la voluntad de ponerse al día. Exactamente, sobre todo y entonces pues claro, cuando surgía algún imprevisto de estos, pues estaba más tranquilo porque sabías que en un momento dado la urgencia quedaba cubierta. Y ahora ya es más complicado. Ahora es más complicado. Bueno, pues vamos con el archivo municipal, que yo creo que es la joya según me dicen, tiene un contenido extraordinario. ¿Desde cuándo data este archivo? Bueno, el archivo pues se reorganizó en los años 80 y algo, en el año 81, creo que fue, estando de concejal Federico Luque. Estaba de concejal de Cultura, fue el que comienza a reorganizar el archivo. El archivo en aquel momento todos los documentos estaban apilados en lo que eran los sótanos de las arenas. En aquellos tiempos... aquello húmedo y con mala situación. Húmedo era lo siguiente de húmedo, porque bueno, algunos en condiciones, algunos no se pudieron salvar, algunos de los legajos, la inmensa mayoría sí. Y ahí ya él tomó conciencia de que aquello había que sacarlo de allí. Se contrataron a unos jóvenes estudiantes de historia en aquel momento y empezaron a reorganizarlo. También coincidió con que Diputación puso en marcha un proyecto precisamente para sacar a los archivos de los pueblos de los sótanos y de los sitios donde estaban, porque estaban en situaciones estaban dejados. Totalmente, muchos se perdieron. Sí. Y entonces Antonia Heredia, que estaba en Diputación, estaba encargada del archivo, era la directora, pues reorganizó, hizo un programa para poner en valor los archivos de los pueblos, y aquí se llevó a cabo también. Y entonces pues también se escogieron 2 personas que eran estudiantes en aquel momento, la carrera recién terminada, y son los que empezaron a reorganizar ese archivo, se empezaron a traer documentos aquí, a lo que es la parte del depósito antiguo, que lo tenemos aquí abajo. Hoy ya tenemos 2 depósitos, pero entonces había uno, y empezaron a reorganizar todo eso, y de hecho tengo aquí el librito porque cuando ya se termina la reorganización de los archivos de un montón de pueblos de la provincia de Sevilla, incluso Diputación publica
el inventario del archivo, y este es el número 1, es donde consta, entre otros pueblos, tenemos el inventario del Archivo Municipal de Lora. Mira, estaban como becarios entonces José Luis Aguilar Molina, profesor de inglés, que ya está jubilado, José Luis Aguilar, lo conocerás, ¿no? Y José Francisco Sáez Guillén. Este chico luego, a los años, creo que está trabajando en la Biblioteca Colombina en Sevilla. Sí. Pues ellos son los que se encargaron de reorganizar toda esa parte antigua y bueno, y de hacer este inventario, la parte de Lora, que fue lo que ya luego ¿Qué materias comprende el inventario? Pues tenemos, bueno, por supuesto es un archivo municipal, luego todo lo que hay es documentación que el ayuntamiento ha ido generando a lo largo del tiempo, es decir, no hay otro tipo de documentación de ninguna otra institución. En un principio, en época medieval, pues no era ayuntamiento, era concejo, como se llamaba, el concejo, y luego ya en el siglo XIX es cuando ya se constituyen los ayuntamientos como tal, entonces ya pasa a llamarse ayuntamiento, ¿no? Y toda la documentación es de todo lo que ha ido generando el concejo y el ayuntamiento. Tenemos documentos, algunos bastante antiguos, como tú decías, la joya de la corona pues es uno del siglo XIII, que está incluso en pergamino. Solamente se conserva del siglo XIII ese, ¿no? Pero luego del siglo XIV hay también algunos, no muchos, del siglo XV también, y conforme vamos avanzando, pues cada vez hay más documentación. Del 16 tenemos también bastantes, 17 muchísimo, 18 tremendo, y 19 por supuesto que también. Y todo eso, digamos que es la parte histórica, lo que es la parte del archivo histórico, pero luego tenemos el archivo administrativo, que digamos que es la parte mucho más moderna, y es la parte que está en uso, pero no ya para investigación, sino en uso administrativo. De hecho, pues nosotros recibimos investigadores, gente que estudia historia local, que vienen, pero eso es lo menos de lo menos. Nuestro día a día en el archivo son las peticiones que nos llegan a raíz del ayuntamiento, desde licencias de obra, licencias de apertura, comisiones de gobierno, en fin, toda una serie de documentación que los diferentes departamentos municipales necesitan para su trabajo diario. Pero a lo que es el archivo histórico solamente podrán acceder la gente que son especialistas, ¿no? O que se dediquen a la investigación. Todo lo que es documentación ya histórica, documentación que tenga más de 100 años, es documentación pública, notoria, y ahí no hay ningún tipo de problema. Entonces, siendo mayor de 18 años, tú puedes venir y puedes investigar. Depende también de lo que vayas a investigar, porque claro, luego tenemos la legislación que limita pues todo lo que son temas de carácter personal, temas que puedan interferir en la seguridad del gobierno. En fin, hay una serie de temas que son... Que hay una normativa específica para eso. Que te limita algo, pero en términos generales cualquier documentación de tipo histórico que tenga más de 100 años y demás, pues no hay ningún tipo de problema. ¿Cuál dirías tú que de las publicaciones que se custodian en ese archivo es de lo más importante? ¿Publicaciones te refieres a los documentos? Sí, documentos. Pues de documentos, la serie más importante que tenemos desde mi punto de vista, bueno, hay muchas, ¿no? Pero las actas capitulares. Hay una serie de actas capitulares riquísimos, desde el siglo XV-XVI podemos tenerlas pues hasta la actualidad. Puede que haya algún huequecito, pero en líneas generales, por ejemplo, la serie de padrones también es bastante rica, amillaramientos también tenemos, quintas incluso también. Hay mucha ¿Y hay alguna manera de... ¿Se pueden hacer reproducciones o alguien que venga, por ejemplo, a hacer una investigación? Sí, bueno, la reproducción ya a día de hoy lo que recomendamos es que vengan con su cámara fotográfica y entonces van fotografiando, que es mucho más inocuo que, por ejemplo, meter un documento en la fotocopiadora con las radiaciones de la fotocopiadora. Sí, porque son documentos que además estarán muy... Sí, algunos de ellos, como yo digo, algunos encaje de bolillo, porque eran unas tintas férricas muy fuertes las que se utilizaban, sobre todo en el siglo XVII, en el XVIII, y eran tan fuertes que taladraban el papel, de manera que ese hierro, ese exceso de hierro que tenía la tinta, pues quemaba el papel, de manera que lo deshace, y hay algunas hojas de algunos documentos no todos, son algunos, pero bueno,
y los coge y los ve así un poquito al trasluz y entonces se ve, como te digo, se ve como si fuera un encaje de bolillos, o sea, taladrado completamente. Sí, sí. Por efecto de lo fuerte que eran Las tintas. las tintas. Bueno, recientemente hemos tenido conocimiento de que el archivo ha acogido por 15 años prorrogable el Fondo Documental Quintanilla y Casa Marquesal de Carrión de los Céspedes. ¿En qué consiste este Bueno, préstamo? eso fue un depósito que se hizo hace ya unos meses y bueno, esto lo gestionó la concejala de Cultura con la familia Quintanilla. Eran documentos de toda, pues bueno, sabes que la familia Quintanilla es una de las familias de más rancio abolengo, sí, digamos, más vinculada con esta zona. Muy vinculada a la historia de Lora. Y bueno, Fernando de Quintanilla, el libro uno del penúltimo, precisamente este es de la familia Quintanilla, sí, de la que estamos hablando. Y bueno, el archivo lo tenía la familia en su casa y supongo que debido a que de vez en cuando pues se le pedía poder investigar y demás, claro, también supondría un inconveniente para la familia. Y bueno, en un momento dado pues se decide que lo mejor es depositarlo en el archivo, que pueda estar a disposición de los investigadores. En principio se ha depositado por 15 años, prorrogable, y bueno, ahí, pues, está, ¿no? Ahí lo tenemos. Y bueno, otra sección importante, claro. no forma parte de nuestro fondo documental porque no es propiedad, pero bueno, ahí está. Pero es un fondo que está ahí prestado, claro, por un tiempo largo. Claro. Bueno, pues eres autora de varios libros. Por ejemplo, el ilustre loreño don Fernando de Quintanilla y Andrade, que lo escribiste ¿cuándo? ¿En el 16 pues o en el 18? Fue en el 18 creo que fue, sí. Fue en el 18. Y que sí, en el 18. ¿Qué contiene esto? Bueno, es la vida de esta persona, don Fernando de Quintanilla, y ese personaje es que me interesó desde hace ya mucho tiempo, yo creo que casi desde que llegué a Lora, porque don Fernando de Quintanilla, aunque era original de Lora, perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén, pero hay una parte de su vida muy importante que fue a partir de los 50 años, 49-50, que ya viene jubilado de la Orden. Él había sido, además de caballero profeso, él había estado también en lo que es la parte militar de la Orden, corriendo caravanas, participando en guerras y demás. Venía ya pues con una salud maltrecha de heridas que había tenido y eso, y viene jubilado a Lora. Cuando está jubilado, Pablo de Olavide se pone en contacto con él porque se va a poner en marcha las nuevas poblaciones de Andalucía. Y entonces en estas nuevas poblaciones a Fernando de Quintanilla le propone que por qué no se encarga de la organización de las nuevas poblaciones de aquí, de la Baja Andalucía, sí, con capitalidad en la Carlota y luego pues los pueblos que la rodean dentro de esa repoblación, como comentábamos antes, que era San Sebastián de los Ballesteros, la Luisiana, Fuente Palmera y la Carlota como capitalidad, con todas las aldeas, que fueron muchísimas, las que se crean también, y luego todos los diseminados, porque era un, digamos, un proyecto de repoblación agrícola, sí, fundamentalmente, ¿no? Colonos que vienen, sí, del extranjero, vienen de Centro Europa y demás. Bueno, pues este señor fue el que se encarga de poner en marcha toda esta parte de aquí de la Baja Andalucía. Y entonces yo, como nací en la Carlota, don Fernando de Quintanilla pasó 15 años allí, y esa relación que había entre un pueblo y otro, y entre un personaje y otro, y me llamó la atención y te interesó y lo investigaste, ¿verdad? Y de ahí pensé que tenía que hacer algo. Sí. De hecho, el libro lleva dos partes. Una primera parte es su vida aquí en Lora y en la Orden, pero una segunda parte muy importante es la labor que hace en esas nuevas poblaciones. Otro de los libros que has escrito últimamente es Este es la Lora del Río, ciudad literaria, ruta patrimonial y literaria por la localidad. Sí, ahí ya se aúna un poquito más la parcela de historiadora con la parcela de bibliotecaria, sí, porque en realidad el libro es una unión entre historia, arte y literatura, y entonces está planteado como una ruta que se puede hacer, una ruta para hacerla dando un paseo. Comienza por la Alameda del Tren, termina en el Castillo, va parando en una serie de lugares importantes y emblemáticos, y además de contar pues la historia y el arte que rodea ese lugar, se han elegido una serie de textos literarios
de autores que a lo largo del tiempo han escrito sobre esos lugares. Sí, sí, sí. Y entonces por eso es Lora del Río, ciudad literaria. Sí, sí, sí. Va uniendo todos esos textos literarios, los va uniendo con esa parte histórica de esos rincones por los que vamos pasando. Precioso. Precioso, y está muy bien, está hecho también de cara un poco a los educadores que pueden organizar rutas histórico-artísticas y literarias pues con sus alumnos cuando las circunstancias lo permitan, y hacer esos paseos literarios por la localidad. Estupendo. Hay otra cosa, otro trabajo tuyo que me ha llamado la atención, que es la bibliografía general de Lora. Eso tiene que ser un trabajo interesante, sí, ¿no? Interesante y además complicado. Sí. Porque se intentó, en realidad fue un encargo que me hicieron. Todos los años Diputación organiza el Encuentro Provincial de Investigadores Locales, y entonces en esos encuentros provinciales, son unas jornadas que se hacen durante varios días, pues llevaban una serie de años encargando lo que era la bibliografía general de diferentes pueblos, y ya se habían hecho algunos de pueblos importantes, se había hecho el de Carmona, el de Marchena también, se hizo el de Écija inmediatamente anterior al nuestro. Y entonces, pues para este año, para el 10º encuentro, contactaron conmigo y me propusieron que por qué no hacía yo la recopilación de toda la bibliografía que se pudiera encontrar sobre la localidad. Y entonces pues me puse mano a la obra, se hizo, está aquí publicado en el libro en las actas del Encuentro Provincial de Investigadores Locales, pero como este trabajo es algo que lo haces, pero se queda desfasado de momento, porque al año siguiente ya tienes nuevos artículos, nuevos libros publicados. Tienes que actualizarlo permanente. Tienes que ir actualizándolo continuamente, ¿no? Pues entonces, un tiempo después, lo que hice fue que lo corregí, lo aumenté, y aquella parte de allí que tiene, sí, ahí está encuadernado. Yo lo hice, fue en PDF, sí. Es como yo reorganicé ya ese trabajo, ya corregido y aumentado. Me acuerdo que lo presentamos aquí en el Salón de la Biblioteca, y lo que hice fue ponerlo a disposición de todos los loreños, de todas las personas que lo quisieran. Me mandaron sus correos electrónicos y yo le mandé el PDF con el trabajo ya corregido y aumentado. Pero es muy interesante porque recoge todo lo que... Sí, porque a la hora de estudiar, cualquier estudiante, cualquier persona así que no conozca mucho la bibliografía y que quiera hacer un trabajo, pues yo creo que casi el primer peldaño es ese, irse a la bibliografía, ver qué hay publicado, ver si hay cosas que le interesan de acuerdo con el tema que quiera afrontar, y a partir de ahí ya pues continuar la investigación. Qué interesante, Teresa, pues mira, te has dado unos lotes de trabajar que no veas. Fue duro y complicado porque es una labor de recopilación muy laboriosa, muy de hormiguita, día a día. Sí, sí. Esto tiene que ser así, vamos, por el contenido que tiene. Hay que ya lo tengo para renovarlo, ampliar. Pues es importante que la gente de Lora sepa que todo esto está aquí, porque realmente hay una vasta cultura. Lo que pasa es que está un poquito soterrada porque no tenemos el interés de descubrirla, de interesarnos por ella, de ir descubriendo cosas de nuestra historia, de nuestro arte, de nuestra bibliografía. Y bueno, todo esto es una riqueza que está aquí y está a disposición de todo el mundo. Mucha gente no lo sabe porque no se han interesado por conocer, ¿no? Sí, la verdad es que una cosa que no hemos comentado hablando del mundo de las bibliotecas, ahora que estás hablando de desconocimiento, sí. Hay un desconocimiento también muy grande de lo que es el papel y el trabajo del bibliotecario. Sí. Normalmente las personas no saben. A mí muchas veces en el mostrador todavía, cuando estoy atendiendo al público, alguna persona que llega y hablando me dice: para estar en la biblioteca hay que estudiar algo, ¿verdad? Digo, sí, yo he estudiado esto y esto. Y dice, tú ves, es que se te nota. Y digo, claro, es que ya a día de hoy hay hasta una carrera específica para eso, que es la licenciatura en documentación. Sí. Y bueno, la licenciatura ahora ya son grados, ¿no? Pero el equivalente a lo que es la licenciatura. Y cuando yo comencé en el año 94 todavía no existía la licenciatura en documentación, entonces éramos los licenciados en historia y en filología, los que se las carreras afines para optar tanto a... Bueno,
En historia podías optar a la biblioteca y al archivo. Filología más centralizado en biblioteca, porque el archivo como que o te debates dentro del mundo de la historia o te ves muy perdido, porque muy limitado, claro. El archivo es mucho de historia, tienes que conocer la historia. Y luego ya posteriormente, no sé si fue ya por el año 99-2000, es cuando salió la primera promoción de documentación en Granada. Y yo la cursé también. Lo que hice fue que, como yo ya venía de una primera licenciatura, la verdad es que me fue bastante fácil, porque lo que tuve que hacer fue un curso puente y los 2 últimos años. Entonces conseguí la segunda licenciatura. Pero ya que estaba ahí, era algo específico. Y además que te gusta a ti, porque se te nota, claro, que te gusta. Y no me resignaba a no hacerlo. Sí, sí. Es una cosa que para ti es vocacional, que te gusta mucho. Se te nota que te gusta. Pues qué bien, Teresa, es interesantísimo tu trabajo y sobre todo la riqueza que contiene tanto la biblioteca como el archivo, y que mucha gente no sabe que está ahí. Y bueno, este programa sirve de invitación para que la gente profundice más en esta riqueza que es de todos. Claro, y darlo a conocer. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, la verdad es que me ha gustado mucho todo lo que nos has expuesto, y yo desconocía muchas de estas cosas también. Me voy más enterada y más interesada también sobre todo esto. Teresa. Pues nada, ya esperando que a partir de muy pronto, a ver si el curso que viene las cosas ya exactamente, puedan ya quitarnos todas las limitaciones, normaliza todo, volvamos a nuestra rutina, que cuando no la tenemos es cuando más la echamos en falta. ¿Verdad que sí? No hace falta que ocurran grandes cosas, simplemente la rutina, la vida normal, lo normal es el día a día. Sí, estamos añorándolo todo. La normalidad. Estamos añorándolo todo. No queremos grandes historias ni grandes cosas, solamente. Pero bueno, si Dios quiere va a llegar dentro de pocos meses y ya podremos. Y que podamos volver a eso, a que en una mesa se puedan sentar por lo menos 2 personas o 3 en vez de una, a que la gente pues pueda subir a la biblioteca y hojear sus libros y tocarlos y verlos. Y se pueda compartir lo que se lee. Exactamente, y que no tengamos que dejar los libros en cuarentena, que cada vez que devuelven... hay que ponerlos a desinfectar. Nosotros le damos los libros al usuario, ya te digo, solo los tocamos los bibliotecarios, el usuario se lleva su libro, pero ahora cuando los libros vuelven hay que dejarlo una semana en cuarentena, hay que meterlos en un contenedor con unas bolsas, cada día se coge la bolsa, se anuda, se le pone la fecha y hasta la semana siguiente no se puede sacar el libro. Es un engorro total. Un método, digamos, de purificación del libro, porque claro, no puedes echarle ningún tipo de nada, ni de líquido, ni de... No puedes, entonces la cosa es dejarle el tiempo para por si hay algún virus que muera. Por si hay algún virus, pues con el tiempo queda terminado y ya está, y como yo digo, a la semana están purificados y de nuevo pues otra vez a disposición del público. Bueno. Y mucha desinfección y muchos líquidos. De esto vas a poder escribir algo en el futuro. Y muchas veces piensas y dices, estoy entre una biblioteca y un laboratorio. Sí. Entre la bata blanca, los líquidos desinfectantes, el gel, las cuarentenas de libros. Pero bueno, Teresa, pero es interesantísimo lo que hacéis. Nos ha gustado mucho y yo creo que a los telespectadores de la televisión también. Ojalá que se interesen por todo este tipo de cosas, que es para lo que se hace. Bueno, pues nada. Nosotros nos despedimos de ustedes, les agradecemos la atención que han tenido de estar con nosotros y si así lo desean, pues nos volvemos a ver la semana que viene con nuevos temas. Un saludo. Hasta luego.